El tema que se me ha asignado es el Evangelio para enfrentar el mundo, y voy a ir en una dirección quizás un poco usual en el texto que voy a utilizar, Efesios capítulo 4. Pero yo vivo en un área de los Estados Unidos que es el centro de lo que se podía llamar como la batalla cultural. Estamos en uno de los condados o jurisdicciones más progresistas de toda la nación norteamericana. Para que sepan, en las escuelas públicas de donde yo vivo, un adolescente puede tomar una clase sobre ideología LGBTQ sin la aprobación de sus papás. Él puede tomar ese curso sin que los papás sepan, sin que los papás conozcan eso. En escuelas cercanas a las que nosotros estamos se dan ceremonias que celebran este tipo de ideología. Así que estamos en cierta forma en centro de la tormenta que, como Al Mohler dice, se avecina y es muy real para nosotros. Y algo que ha ministrado mi corazón el venir acá es ver, hermanos, que en medio de una cultura hostil, que cada vez pareciera más ser más hostil para con nosotros la iglesia, en especial donde yo estoy viviendo, la iglesia del Señor es hermosa y es poderosa. Dios está obrando en diferentes lugares, en Riohacha, en Venezuela, en La Guajira, aquí en la costa. Dios está obrando, hermanos, y eso da fe, aliento a mi corazón. Sepan, sus vidas, el cantar con ustedes, el escuchar sus voces cuando adoramos juntos, ha sido de ánimo para mi corazón. Y ustedes han ministrado mi corazón al ver que Dios está trabajando. Él está obrando. A veces estamos en nuestra local y estamos solamente conscientes de lo que estamos trabajando, las limitaciones, las áreas que necesitan crecimiento, y no vemos cómo Dios está obrando ampliamente. Así que gracias por ustedes ser de ánimo a mi vida. Gracias por compartir muchas historias, muchas formas que Dios está trabajando. Voy con mi corazón lleno a los Estados Unidos, con fe de continuar la obra que el Señor nos ha llamado a hacer, juntos para la proclamación del Evangelio. Y estamos en lo que algunas personas, no me gusta el término, pero este aspecto cultural que está sucediendo. Y yo nunca pensé, mi inclinación es hacia la teología aplicada, matrimonios, crianza. Esa es mi inclinación natural. Y nunca pensé que tenía que empezar a entrar a pensar o articular aspectos filosóficos que están entrando a nuestras vidas. Pero el propósito de nuestra articulación de diferentes temas que deben ser tocados, hermanos, no es ganar argumentos, es proteger a la iglesia de los mismos, que la iglesia sepa discernir qué ideas la cultura está tratando de darnos y decirnos que son contrarias a la palabra del Señor. Y para eso necesitamos vivir en la protección de la iglesia. Necesitamos vivir en la comunidad de creyentes. Necesitamos depender los unos de los otros. El evangelio para enfrentar al mundo se refleja en la protección que recibimos en la iglesia local. Voy a repetir eso, hermanos. El evangelio para poder enfrentar el mundo, necesitamos la realidad de una iglesia local que nos protege. Necesitamos vivir en comunidad. No podemos enfrentar nuestros enemigos solos. Y eso significa una realidad de vivir en comunidad. Hay algo que los hispanos muchas veces nos sucede. A veces decimos que los gringos son fríos, ¿verdad? Esos gringos son fríos, no son muy amigables. Pero algo que quizás ellos pueden tener es que quizás no tienen muchos amigos, pero los amigos que tienen son amigos profundos. A veces nosotros los hispanos somos amigos de todo el mundo y no somos amigos de nadie. Conocemos a mucha gente, pero no profundizamos con personas, no tenemos conversaciones donde abrimos nuestros corazones y podemos decir juntos, estos son los retos que tenemos en mi vida, necesito la ayuda tuya para poder llegar hasta la meta. Si vemos la carta de Pablo a Timoteo, le está diciendo, yo quiero que tú llegues a la meta, necesitas llegar a la meta, necesitamos caminar juntos. Pablo mismo cuando estaba en la cárcel, ven, pasa tiempo conmigo, necesito de ti. Y para poder enfrentar el mundo, hermanos, necesitamos la ayuda de la iglesia para batallar nuestro mayor enemigo, que es nuestro propio pecado.
Así que no voy a dar ningún tipo de estrategia filosófica para hacer apologética o defender ideas. Lo que voy a dar es una idea. Tú quieres enfrentar al mundo, necesitas la iglesia local, necesitas personas que caminen junto a ti para ayudarte a crecer en el entendimiento de la palabra del Señor y la realidad del enemigo que está dentro de ti, tu pecado, que tiene que batallar para que no termines abrazando al mundo. Voy a usar una ilustración de un amigo, C.J. Mahaney, y la voy a hacer más criolla. Él tiene una ilustración un poco hace 20 años en un libro gringa y la voy a hacer un poco más criolla. Ustedes le llaman a lo que nosotros le llamamos la habichuela, ustedes le llaman el frijol, ¿verdad? No, ¿cómo le llaman el frijol? Me he metido aquí en problemas. Habichuela, frijol, se acabó, frijol. Usted fue a comerse un sancocho, ¿cómo se llama? En el totumazo. Se comió un sancocho en el totumazo, se comió un frijol. Y usted sabe que el frijol tiene como una capa por afuera que a veces se sale y a veces usted se come un plato que tiene frijol, termina de comer el plato con frijol y la parte esa de esa capita se le queda en un diente. Y usted se termina de comer su comida, va así, está así, vestido de momento y sale. Y está eso ahí. Y nadie, todo el mundo sabe que eso está ahí. Y usted no sabe que está ahí. Y la gente le hace, ¿verdad? La gente, y nadie se atreve. A veces los hombres podemos ser rudos. Mira, no seas puerco, vete ahí, saca, tiene una cosa ahí. Entre amigos. Pero a veces las damas son más gentiles y, y, y te hacen, y uno lo hace en el lado contrario. Entonces te dicen, no, el otro lado. Y uno no se da cuenta que está eso ahí y uno piensa que todo está bien y de momento te ríe y parece que te falta un diente. La realidad de muchas veces nuestro pecado se refleja en que no nos damos cuenta. No lo vemos, estamos ciegos. Un verdadero creyente en momentos debe en ocasiones no estar consciente que está pecando. Y necesitamos que otras personas en amor, no como los amigos que dicen, mira, no seas puerco, vete allá, no, en amor te diga, tienes algo ahí. Tienes algo ahí que no te hace ver bien, que te va a hacer detrimento en tu vida, que va a ser de distracción. Y necesitamos la ayuda de otras personas que puedan identificar y ver cosas que nosotros no vemos. Porque si queremos enfrentar al mundo, tenemos que enfrentar nuestro pecado. Y muchas veces no podemos ni distinguirlo. Y necesitamos que personas nos ayuden y nos digan, tienes algo ahí, yo quiero ayudarte. Vamos a permitir que el Evangelio te ayude a limpiarte eso para que puedas continuar caminando y enfrentar al mundo. Y para que eso suceda, hermanos, para que alguien pueda venir y decirte en amor, te ves un poco ridículo porque tienes algo ahí. Tiene que haber una cultura donde la gracia abunda. La gracia tiene que abundar para nosotros estar abiertos a que alguien nos diga, hay algo ahí, pero el Evangelio es suficiente para removerlo. Así que vamos a ver Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante, para ver cómo la iglesia es el instrumento de mantener unidad dentro del cuerpo de Cristo, para que el Evangelio sea un alicente para poder reflejar la gloria del Señor por la unidad que tenemos y enfrentar al mundo. Efesios 4, voy a comenzar leyendo del 1 al 7 y luego voy a ir más adelante. Hermanos, esta es la palabra autoritaria de nuestro Dios y Dios nos habla por medio de ella. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia,
soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hermanos, esta es la palabra autoritaria, perfecta, inerrante de nuestro Dios. En la carta de los Efesios tenemos estos textos que tanto nos encanta, aquellos que hemos descubierto la gracia del Señor. Efesios capítulo 2 quizás es uno de los textos más mencionados en devocionales de oración en nuestras iglesias, que meditamos quizás constantemente. Y Pablo habla de la gracia salvadora, que fuimos seleccionados, fuimos elegidos, predestinados antes de la fundación del mundo. Y que fuimos sellados por el Espíritu y le pertenecemos ahora a nuestro Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y luego de eso el Señor, que es grande misericordia, nos da vida, hermanos. Estábamos muertos, no podíamos darnos CPR nosotros mismos, tenía que pasar algo externo. Y Dios sopló vida de la misma forma que ha soplado vida por medio de su palabra, y nuestros corazones fueron abiertos a la gloria del Evangelio y pudimos creer. Pero ese paso de vida para nosotros nos lleva a ser parte de algo, y es el pueblo del Señor. En Efesios capítulo 2 vemos que la pared de separación entre judíos y gentiles fue derribada para que ahora seamos un lugar donde Dios hace su morada. Oh, hermanos, qué glorioso que Dios habita donde está su pueblo. Que cada domingo, cuando tú vas a la iglesia y estás juntos, esa presencia manifiesta que Miguel habló el día de ayer, es real, sea real en medio de la iglesia del Señor, porque somos un templo donde estamos juntos para que Dios more en medio de nosotros. Y en el capítulo 3, Pablo hace una de las más gloriosas oraciones que vemos en toda la Biblia. Yo le animo en algún momento, estudie las oraciones que Pablo hace por la iglesia. Él no ora por cosas casuales o triviales, él ora por cosas profundas. Y en ese momento él ora para que podamos experimentar algo bien necesario: la profundidad del amor de nuestro Señor, la anchura, qué tan amplio es. ¿Y por qué Pablo ora por esto? Porque si Él nos salva, para ser parte de esta realidad de que somos el templo del Señor, necesitamos recibir el amor de Dios para poder aplicar Efesios 4, mantener la unidad del cuerpo de Cristo. El Evangelio tiene que hacer algo en nosotros para entonces vivirlo de una forma que es complicada cuando estamos en medio de un lugar donde hay pecado, donde hay divisiones, donde hay diferentes perspectivas. Necesitamos entender Efesios 1 al 3, que es lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que esto sea reflejado en cómo vivimos en Efesios 4, de mantener la unidad en el Espíritu. Así que, hermanos, la teología o lo que Cristo hizo se tiene que volver ética, cómo vivimos. Y lo que el capítulo 4 de Efesios nos muestra es que la iglesia del Señor debe reflejar unidad basada en la realidad que hemos sido hechos parte del cuerpo, el pueblo de Dios. ¿Están conmigo? ¿Están procesando el mondongo? Y esto, hermanos, es algo crucial para poder batallar contra el mundo, para poder vencer contra el mundo. No podemos, y una de nuestras tentaciones es la independencia. En un mundo donde la autosuficiencia es glorificada, tenemos que batallar en este impulso de querer vivir nuestras vidas autónomamente. El gran ídolo del siglo XXI es la autonomía, y la iglesia debe luchar en contra de eso. La autonomía de nosotros definir cómo vivimos, la autonomía de nosotros definir nuestra sexualidad, la autonomía de nosotros definir qué hacemos con nuestras vidas. Y entregamos esto cuando el Señor nos salva, y una de las formas que lo entregamos es diciendo: voy a vivir en la comunidad de creyentes. Voy a vivir en la unidad del Espíritu.
voy a hacer algo contrario a la cultura y voy a depender de otras personas. No nos damos cuenta cómo la tecnología nos afecta. Pero hace 300, 400, 500 años la gente necesitaba de comunidad. La gente necesitaba del panadero, la gente necesitaba de la persona que hacía diferentes trabajos o cosas así por el estilo. Pero ahora vivimos en una cultura que pareciera que no dependemos de la comunidad. Y podemos vivir independientes. Yo solamente tengo que ir a un lugar y compro el pan, no tengo que relacionarme con el panadero. No tengo que hacer algo para que el panadero quedar bien con él, porque si él no me quiere vender pan y es el único panadero en el lugar, eso va a afectar mi relación o mi forma de poder mantenerme. Vivimos ahora, vamos a un supermercado, a un mercado, hacemos las cosas y pensamos que podemos vivir independientemente y hemos llevado esto a la iglesia del Señor. Y si queremos enfrentar al mundo, es completamente necesario que lo hagamos en la comunidad de creyentes. Y nos ayudamos los unos a los otros a caminar esta batalla donde todos queremos llegar hasta la meta. Yo quisiera que nuestras iglesias locales tuvieran cementerios justo al lado de nuestros locales. Es una práctica que ya no se tiene, pero uno va a iglesias históricas y hay cementerios justo al lado de las iglesias. Y lo que comunica eso es personas que murieron en la fe son enterradas con la esperanza que el día que toque la trompeta seamos levantados juntos. Yo acabo de hacer mi will, herencia, deseos finales, para cuando me toque ir con los panchos, decimos los puertorriqueños. Y yo le dije a mis hijos, yo quiero ser enterrado y quiero ser enterrado cerca, en el mismo lugar donde Katy sea enterrada. Si me voy yo primero, me ponen a mí, y si tu mamá se va después o quien sea, pero yo quiero estar ahí, porque cuando llegue ese momento y toque la trompeta, yo quiero ver a mi creador y quiero verla a ella y decirle, lo hicimos juntos. Lo hicimos juntos, tú me ayudaste en momentos que yo estaba débil, tú me motivaste, me empujaste a mirar a la persona de Cristo. Y quiero decirle, llegamos a la meta, porque esto es un proyecto de comunidad, hermanos. No podemos enfrentar al mundo solos. Tenemos que humildemente abrir nuestras vidas y vivir en la realidad de la comunidad. Y para eso tenemos que reflejar la unidad del Evangelio cuando vivimos en una comunidad donde la gracia abunda, para poder cuidarnos los unos a los otros. Para poder decirnos, hay algo ahí, pero yo te amo y quiero que tú seas como Cristo. Déjame ayudarte, porque un día quiero que tú me ayudes a mí, cuando yo no puedo ver lo que está sucediendo. Así que punto número 1, que la gracia abunda, hermanos. Para preservar la unidad, tenemos que vivir de una manera digna del Evangelio. Y esto es preservar la unidad. Verso 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Es interesante, Pablo desde el comienzo está modelando humildad en este texto. Él podía haber dicho, yo pues apóstol, yo pues el que vio a Cristo camino a Damasco resucitado, yo pues el que fui al tercer cielo, pero él toma y dice, yo pues prisionero. Un prisionero pierde todos sus derechos. Un prisionero no tiene nada que exigir. Y hay algo que sucede, hermanos, cuando somos salvados por el Evangelio, adquirimos aspectos de identidad en nuestras vidas. Somos ahora hijos de Dios, somos ahora perdonados, somos justificados, somos real sacerdocio. Eso le encanta a la gente, santo, real sacerdocio. Pero a la gente no le gusta tanto esclavo, prisionero de Cristo. Y Pablo está diciendo prisionero del Señor, que está diciendo el Señor, Él tiene señorío sobre mi vida y Él gobierna sobre mi vida. Y Él está modelando la realidad que cuando estamos en la comunidad de creyentes, nosotros entregamos nuestros derechos. No estamos para exigir, estamos para servir y dar nuestras vidas.
Estamos para ayudarnos, estamos no para simplemente nuestras preferencias sean servidas. Estamos en el tiempo de la iglesia del buffet. ¿Entiende lo que es un buffet? Usted escoge lo que quiere comer. Y queremos la iglesia que simplemente nos sirva a nuestras preferencias y no la realidad de morir a nuestro ser para servir a la iglesia local. Y si queremos mantener y cultivar unidad que nos va a proteger como creyentes para enfrentar al mundo, tenemos que morir a nuestros derechos. Y él le dice y les pide, les juega, hace un pedido. Y un ruego no es un pedido casual, está pidiendo profundamente que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y esa es una frase que muchas veces podemos decir y suena bien espiritual. Hermanos, vivamos de una manera, ponemos la voz así media, tú sabes, director de adoración de los años 90. Hermanos, vivamos de la manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Pero no pensamos qué significa eso. Parece espiritual, pero no pensamos qué eso significa. Y el texto nos dice qué es vivir de una manera digna de la vocación. Es muriendo a nuestros derechos para preservar la unidad. ¿Tú quieres vivir de una manera digna de la vocación con lo que habéis sido llamados, que refleja la misericordia del Señor? Cuando hemos sido llamados es por gracia, no es porque lo merecemos. ¿Y cómo se refleja eso en tu vida? ¿Tú quieres vivir digno de la vocación? Sé un ente de preservar la unidad. Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo es vivir digno de la vocación? Preservando la unidad del Espíritu. En el libro de los Hechos vemos que el Espíritu Santo viene a salvar personas y esas personas son añadidas a la iglesia del Señor. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Está utilizando la proclamación del Evangelio para que personas sean salvadas y sean puestas en la iglesia del Señor. Y Efesios capítulo 4, los últimos versos del 15, 16, 17 en adelante, está hablando de diferentes pecados que traen desunidad en el cuerpo de Cristo. Y lo que nos está diciendo es, tú quieres mantener la unidad del Espíritu, tú quieres ser parte del equipo que es del Espíritu Santo. No traigas desunidad y no cometas pecados que traen desunidad, que dan lugar al enemigo y traen división. Aquí yo sé que la cultura de fútbol es grande en Colombia. Mi pésame por no haber llegado al mundial. Pero entonces tenemos gente que son de el Junior, tenemos gente que son Nacional, tenemos gente que son de Millonarios. Es como que hay diferentes equipos y yo no voy a decir cuál equipo es, pero en la realidad de la vida tú tienes que alinearte o con el equipo de Dios o con el equipo del diablo. Y aquellos que traen desunidad en el cuerpo de Cristo están jugando con el equipo del diablo. Efesios 4 lo dice claramente. Estás dando lugar al enemigo. Estás dando entrada al enemigo y para poder enfrentar al mundo tenemos que ser diferentes al mundo. Y algo que la oración de Juan 17 nos muestra es que ellos puedan ver la unidad que tenemos. Tú quieres enfrentar al mundo, unidad con tu iglesia local, unidad con el cuerpo de Cristo. La realidad de la cercanía, de la protección. Y tenemos que ser humildes, reflejar la humildad de que somos aquellos que no tenemos ningún tipo de derecho. Somos prisioneros con toda humildad y mansedumbre. Una vez yo estaba batallando con ansiedad y estaba en Puerto Rico escuchando una prédica de Miguel. De verdad que no me acuerdo de qué él predicó. Pero me acuerdo de que él trajo el texto que dice, sed manso y humilde y tener paz. Y eso ministró mi corazón porque mi ansiedad era orgullo. No estaba siendo ni manso ni humilde. Por eso no tenía paz. Porque no estaba confiando en Dios en una situación que estaba tomando control de mis emociones, de mis sentimientos. Y tenemos que ser mansos y humildes para poder tener paz y poder entonces tener paciencia,
con otros y amarnos los unos a los otros. Y hay una palabra aquí que dice soportándonos. Y puede haber un aspecto de que tengo que soportar a este. Y la realidad es que, hermano, si tú tienes que soportar a alguien que te tiene que soportar a ti. Porque en Estados Unidos decimos, no somos billetes de $20. Pero la realidad, además de soportarnos aquí, yo entiendo que está tratando de comunicar que tenemos que apoyarnos, ser un soporte, ser un lugar que la iglesia se siente que el débil puede ser fortalecido. Como dice Gálatas, que vamos a cargar las cargas de los unos a los otros. Oh, hermanos, una de las razones que nos congregamos, que vamos domingo tras domingo, es para decirle a los otros creyentes, yo estoy aquí si tú me necesitas. Vamos a caminar juntos, vamos a apoyarnos. ¿Tú estás débil hoy? Yo quiero caminar esto contigo. Usted debe ir a los domingos a la iglesia orando, Señor, muéstrame quién está desanimado. Yo quiero ser de ánimo. Observa quién entra así, arrastrando los pies. Y pregúntale, métete en la vida de ellos. Quieres estar y caminar apoyándonos los unos a los otros porque el mundo es real, el pecado está batallando contra nosotros y tenemos que ser lo suficientemente humildes para decirle a la persona, yo veo algo ahí en tu vida. Necesitamos humildad porque quizás la persona va a decir, bueno, ¿qué tú te crees? O quizás no va a reaccionar bien, o quizás al principio te va a decir, tú no lo estás viendo bien. Así que necesitamos la humildad de amar tanto a otra persona, de decirle, yo pienso, yo creo que hay algo que necesita crecer en tu vida y quiero apoyarte, quiero caminar contigo, quiero amarte, quiero que juntos lleguemos a la meta, quiero que cuando toque la trompeta, yo estoy predicando en estos días de los débiles en la fe, en Romanos 14 y 15, y yo le estaba diciendo a la iglesia, no puedo esperar ese momento que débiles llegarán porque nosotros no fuimos piedra de tropiezo, porque los amamos, porque tuvimos paciencia con ellos, porque caminamos juntos con ellos y que llegue ese glorioso día que estemos ante nuestro Salvador y digamos, Él llegó con nosotros. Oh, hermanos, no enfrentamos al mundo siendo apologetas, aunque necesitamos conocer ideas falsas que están tratando de ganar nuestros afectos. Ganamos la carrera de la fe por medio de la gracia del Señor y parte de esa gracia para nuestras vidas es caminar juntos. Es amarnos los unos a los otros. Es ser protegidos por la realidad que nos necesitamos. Así que hace falta humildad para decirle a alguien, tienes algo ahí, pero también necesitamos humildad de que si tú sabes que tienes algo ahí, no te lo puedes sacar, tú le digas a alguien, aquí hay un dentista, va donde el dentista, dice, algo ahí, sácame eso, que tengo algo encajado ahí. Necesitamos también la humildad de abrir nuestras vidas y corazones en momentos de debilidad para caminar juntos la carrera del creyente. Hermanos, necesitamos los unos a los otros. Necesitamos apoyarnos. Y el propósito de este sentido de poder vivir dignos de la vocación es preservar la unidad del Espíritu. Esa frase que pareciera tan poética, dignos de la vocación, es fácil de ver la aplicación de la misma. Es si estamos preservando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tanto tú estás orando, afirmando la unidad del Espíritu Santo en tu iglesia local? ¿Eres un medio de ánimo a otros creyentes? ¿O eres la persona que está constantemente criticando, constantemente falta de satisfacción? El que puede ver las debilidades de los hermanos, pero no puede ver dónde Dios está trabajando. Porque para tú poder hacer esto, ¿tú sabes qué necesitas? Decirle a la persona de vez en cuando, oye, pero qué bien te ves. Oye, pero qué contento estoy de verte. Y animar y ver la evidencia de gracia, decirle, es evidente que Dios está trabajando contigo. Debemos de tener un aspecto de mirar el trabajo amplio del Evangelio en los que estás alrededor de nosotros y decirle, yo veo que Cristo está trabajando en ti y por eso tenemos unidad. Así que mi llamado no es solamente a estar pendiente de los pecados
Y mi llamado principal para preservar la unidad es comunicar la abundante gracia que hay en medio de nosotros. Y por medio de eso, cultivar unidad para cuando necesitamos apuntar al pecado podamos hacerlo de una manera que sea llena de gracia. Así que hermanos, para enfrentar al mundo tenemos que reflejar la unidad del Evangelio cuando vivimos en una comunidad donde la gracia abunda. Punto número 2, somos un solo cuerpo. Vivimos digno de la vocación y la forma que se refleja eso, hermanos, es creyendo esta verdad que el Evangelio nos dice. Cuando venimos a Cristo, somos parte de un solo cuerpo. Oh, hermanos, de aquí, yo miro aquí y yo sé que hay diferentes iglesias. ¿Quiénes son de Barranquilla? ¿Quiénes son de fuera de Barranquilla? Bastante similar la cantidad de personas. Se ven hermosos. Hay gente fea aquí, incluyendo el que está hablando, pero se ven hermosos porque son un reflejo de la unidad que tenemos en el Evangelio. Somos un solo cuerpo, hermanos. Somos una sola entidad. Verso 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que están en todos, por todos y en todos. ¿Qué nos une, hermanos? No nos une que hablamos español. No nos une que somos caribeños y nos gusta la música un poco así como que con ritmos africanos y ritmos así de conga. No nos une que hablamos rápido y quizás los cachacos hablan más lento y los de acá hablan más rápido. Eso no es lo que nos une, hermanos. Lo que nos une es algo más profundo y algo eterno. Somos parte de un solo cuerpo y por eso tenemos un solo espíritu que nos ha unido y nos ha salvado y nos ha mostrado la gloria de Jesús. Oh, hermanos, mi cercanía con ustedes es mayor que con algunos familiares de sangre que son inconversos. Porque nuestra unidad va a ser eterna. Estaremos por una eternidad sirviendo, adorando y disfrutando a nuestro Señor. Y que esta realidad sea aquello que cuando se nos hace difícil cultivar unidad, hermanos, hay gente difícil, hay gente complicada, hay gente, le voy a decir, imprudente, que dicen cosas que yo digo, pues esta persona, ¿qué está pasando? ¿Y usted sabe quién? Yo a veces soy imprudente, yo estoy seguro que Miguel tiene varias historias de imprudencias mías. Podemos ser difíciles, podemos ser complicados, podemos ser cegados, oh hermanos, pero estamos unidos por el Evangelio y por eso cuando se nos hace difícil en la iglesia local, cuando un hermano que uno dice, yo quiero ser hermano de todos menos de ese hermano, porque el Señor tuvo que salvar a ese que es tan difícil. Ahí tenemos que venir aquí y recordarnos algo, somos un solo cuerpo, somos una sola familia, vamos a juntos con cuerpos glorificados y sin imprudencias por una eternidad servir a nuestro Señor. Entonces necesitamos cultivar este sentido, hermanos. Si queremos enfrentar al mundo, tenemos que tener unidad hasta con el imprudente. Sabiendo que tú eres imprudente para algunas personas. Eso nos debe ayudar, hermanos. Y este credo que vemos aquí, lo que nos quiere decir es esta realidad de la unión que tenemos con Cristo. Hay un solo cuerpo. Fuimos llamados a una misma esperanza, hermanos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día nuestros cuerpos serán glorificados, levantados y estaremos con Él por una eternidad. Nuestros pecados perdonados por medio de la sangre del Cordero, justificados por la obra perfecta de obediencia de nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza y tenemos eso en común. Eso nos une. Y eso nos dice que tenemos un solo Señor que nos sometemos. Me encanta que Pablo no utilizó Salvador aquí, utilizó Señor y quiere decir que todos estamos sometidos a Él. Él es el que dicta, Él es el que gobierna. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y esta es la misericordia del Señor. Los mismos que somos prisioneros de Él,
Él es nuestro Padre y nos ama y caminamos con Él y Él está cercano a nosotros y tenemos una unidad completa. Así que hermanos, para enfrentar al mundo necesitamos reflejar la unidad del Evangelio cuando vivimos en una comunidad donde la gracia abunda y queremos vivir dignos del Evangelio, queremos reflejar la unidad del cuerpo de Cristo y si somos un solo cuerpo queremos protegernos, ayudarnos, servirnos, cuidarnos los unos a los otros. Y por punto número 3, todos tenemos gracia. Verso 7. Pero a cada uno de vosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Dios, de Cristo. Verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo quiere comunicar aquí? Él quiere preservar la unidad de la fe. Él quiere que todos entendamos que somos un solo cuerpo. Y él está diciendo, para que esto suceda, todos tenemos que hacer nuestra parte. Todos tenemos un don. No está todo en las manos de Miguel Núñez, Sujel Michelén y Otto Sánchez, los tres caballos, los tres jinetes del Apocalipsis de Santo Domingo. No está todo en las manos de ellos. Necesitamos que todos hagamos nuestra parte. Y ninguna parte es pequeña porque Dios ha dejado don a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tú puedes exhortar, tú puedes animar, tú puedes decirle a un hermano, hay algo ahí que necesitas corregir. No podemos tener esta actitud, no, eso le toca al pastor, yo ahí no me voy a meter. No, hermanos, aquí estamos en todos juntos. Y dice que los que tienen el don de enseñar están llamados para capacitar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Somos todos. Para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Así que hermanos, para enfrentar al mundo necesitamos caminar juntos. Y necesitamos juntos enfrentar nuestro pecado. Uno de ellos es la desunidad. Y de la forma que afirmamos la unidad es aplicando los dones que Dios nos ha dado para la obra del ministerio y la exhortación, corrección y consuelo y ánimo de los creyentes con los que vivimos. ¿Cuándo fue la última vez que un hermano en la fe puede decirte gracias por ser de consuelo a mi alma? Gracias porque tus palabras me exhortaron. Gracias porque tú fuiste de aliento en un momento. Gracias porque me corregiste en un momento que necesitaba. Oh, hermanos, tenemos que vivir juntos la vida de la fe para poder enfrentar al mundo. Solos somos presas de Satanás, pero juntos somos el cuerpo del glorioso Cristo. Así que caminamos en cercanía y abrimos nuestras vidas y jugamos del equipo del Señor. No voy a decir si es junior o nacional, no sé, no. Jugamos de ese equipo. No jugamos del equipo de Satanás trayendo desunidad, sino que traemos y jugamos del equipo de Dios trayendo unidad al cuidarnos, al sostenernos, al consolarnos. En estos días varias personas se me han acercado para compartirme aspectos de sufrimiento en sus vidas. Y el sufrimiento puede ser algo que nos puede llevar a una tentación de centrarnos en nosotros mismos y hacer el sufrimiento acerca de nosotros y que todo se enfoque en nosotros. Cuando en 2 Corintios capítulo 1 dice que el Dios de toda consolación nos va a consolar, ¿para qué? Para que consolemos a otros. Nuestro sufrimiento se pueda hacer de bendición para que otras personas puedan ser edificadas al verte en un momento oscuro de tu vida, levantando tu mirada y diciendo, esto está complicado, esto está difícil, pero yo confío en el consuelo que trae el Evangelio. Caminamos juntos, observamos juntos, animamos juntos. Si queremos vencer los ataques del mundo, hermanos, debemos de conocer nuestro enemigo, debemos de conocer las filosofías que enfrentamos,
Debemos de saber discernir qué cosas nos quieren engañar. Oh, hermanos, pero podemos tener todo ese conocimiento y solo vamos a ser presa fácil. Juntos, por medio de la unidad que tenemos en el Evangelio, nos animamos, nos exhortamos, nos ayudamos, nos corregimos y llegamos a la meta. Oh, qué glorioso será ese día cuando yo pueda decirles a ustedes gracias porque en Barranquilla en el año 2022 cuando fui animado en mi corazón. Y eso me motivó a seguir caminando esta carrera que tengo que caminar. Qué glorioso cuando podamos llegar y un hermano débil te dijo, yo te vi en esa conferencia adorando al Señor y no te dije nada, pero eso animó mi alma y en medio de mi dolor eso fue de aliento. Seamos activos en la vida de iglesia, no solamente para nuestro beneficio, pero para vivir en la comunidad de fe, para juntos, hermanos, enfrentar al mundo. Y tenemos aquel que venció al mundo, Jesucristo nuestro Señor. Oremos, Señor, te pedimos perdón cuando hemos tratado de caminar aspectos culturales, aspectos de la realidad de vivir en un mundo caído, independientes. Y ayúdanos a abrazar la idea de que nos necesitamos los unos a los otros. Que la tentación que podamos tener en una conferencia como esta de pensar que estos 2 días pueden definir nuestra realidad eclesiástica y depender de figuras lejanas a nuestro contorno, no sea algo que abracemos, sino que salgamos de aquí más animados de la belleza y la realidad de nuestras iglesias locales. Y que vayamos con el corazón y la intención de trabajar juntos por la unidad del Espíritu para poder juntos llegar hasta la meta y poder enfrentar al mundo por medio del lugar que tú nos has puesto, tu iglesia gloriosa que tú salvaste a precio de sangre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga.